Bueno, amigos, seguidores de Última Palabra y de nuestra nueva serie que se llama De Pe a Pa, en la que entrevistamos a periodistas que es a quienes casi nunca entrevistan. No es el caso de Mabel Lara, porque aunque es una periodista veterana, tiene en este momento funciones públicas en la ciudad de Cali y pues me imagino en su oficio la entrevistan permanentemente. Mabel, ¿hace cuánto empezó tu carrera Mi periodística? carrera periodística, Pablo, empezó hace 20 años en el canal regional Telepacífico en Cali. Esta ciudad fue la que después de graduarme me dio el chance de empezar en medios de comunicación. Pensé que iba a empezar en los medios de comunicación porque iba a dedicarme a comunicación para el desarrollo u otras cosas y dije, voy a chequear eso porque los medios y allí he hecho toda mi vida. Bueno, pero fíjate cómo es la vida que hoy en día, hasta hace poquito, eras la secretaria de Desarrollo y Turismo. Terminaste en lo que tú siempre pensaste. Eso se llama ser consecuente. Y lograrlo no es fácil, porque para ser periodista hay que tener unas habilidades y para ser funcionario público hay que tener otras. Entonces las comunicaciones para el desarrollo terminaron en un cargo público. Ya llegaremos allá. Para ti, ¿cómo fue la universidad, dado que tú eres negra? ¿Cómo te trajo algún problema de discriminación con los profesores, con los compañeros, con nada? No de la universidad, eso ya es muy tarde, desde el colegio Darío, quienes me conocen saben que no me gusta declararme víctima de nadie, no me victimizo frente a esa realidad. Sin embargo, desde el colegio me di cuenta que era distinta porque así me enunciaba la gente, la negrita, y todo el tiempo complejicé un poco mi existencia alrededor de, bueno, yo que vengo siendo, yo soy una mujer mestiza, una de mamá muy negra, un papá blanco mestizo, y todo el tiempo me hacía esas preguntas y reflexiones. Yo creo que uno desde muy chiquitico se da cuenta que hay algo distinto en algunos relacionamientos específicos. En la universidad, contrario a lo que muchas personas creen, yo estudié en la Universidad Santiago de Cali, que fue la gran universidad que le abrió las puertas a las vidas y gentes del Pacífico colombiano, y fue allí donde yo me encontré como afro, porque en ese mestizaje de mi casa como que nunca había una diferenciación de que usted es negra, usted no, pero en esa universidad sí se dieron algunos debates y conversaciones alrededor de qué significa ser una mujer negra en Cali, que no es un Sí. asunto normal. Entonces, al contrario, a mí la universidad me reveló y me ayudó a afianzar mi identidad negra. Y aparte de decirte cariñosamente la negrita, ¿alguna vez los profesores te discriminaron o sentiste que había una subvaloración? Sí, frecuentemente los profesores son los que plantean los techos de cristal para las mujeres y los hombres negros en general, y era como que no te metas allá que no vas a llegar. Incluso, Pablo, yo debo reconocer que en el mismo escenario de la universidad muchos no pensaron que yo iba a llegar a los medios de comunicación. En las conversaciones de mis compañeros, de los profes, siempre era como un no lugar porque muy pocas mujeres había llegado a los medios de comunicación en Colombia negras. Entonces, para mí desde ahí se creó como el reto de yo quiero estar en los medios de comunicación nacionales y especialmente en las noticias. No solamente había como una condescendencia, sino como una negación de decir, no vas a llegar, no vas a poder lograrlo, o al menos ni siquiera pensar que era viable. Y te has vuelto a encontrar con esas personas que te dijeron que no soñaras con con lo imposible y al encontrártelas, ¿qué has sentido y qué les has dicho? Yo creo que ya uno pasa como a otro nivel y me he encontrado con profes que cerraron puertas o no permitían soñar y que me dicen, yo siempre supe que usted le iba a ir bien. Yo, sí, usted yo tenía clarísimo. ¿Se acuerda que le dije? Así sea mentira. No, no, Por es allá que en el lagartos siempre uno se encuentra de todo y, lado, y Pablo. falsos. Sí, falsos colegas, cuando empecé ya después mis prácticas universitarias, que cerraron puertas y también pensaban que no era viable y se burlaban. Pero yo creo que también un poco de la madurez está en decir, a mí, decirme, lo logré, lo hice viable, lo hice posible, también gracias a muchos ángeles que encontré en el camino. Tú y yo tenemos algo en común que tú no sabes. Eh, Y es que la misma persona que te descubrió a ti para los medios nacionales fue la que me descubrió a mí un talento que algún día podría ser presentador, que fue Mauricio Gómez. Y Mauricio fue un gran maestro. Mauricio un día me invitó a hacer un casting al noticiero 24 horas. Y yo nunca en la vida había pensado en hacer eso y la verdad el casting fue un desastre. Pero él vio en mí esa posibilidad, igual que la vio en ti. Y cuando yo era presidente de Caracol Televisión, me refirió, mire, mire esta niña que en mi opinión es un talento que vale la pena aprovechar. Ese Mauricio Gómez que te descubrió o me presentó, a mí me descubrió y muy tarde, mucho más tarde vine a ser presentador y creo yo que un buen presentador sobre todo de entretenimiento. Pero fíjate.
ese personaje fue el que nos abrió la puerta. Pablo, yo no sabía esa historia, yo creo que por eso además usted sabe que lo quiero mucho, uno en las entrevistas además no echa muchas flores, pero tal cual menciona Pablo Lacerna fue quien me dio el chance y fue esa mano alrededor de Mauricio Gómez que lo entrevisté en Telepacífico cuando venía a hacer una presentación de sus obras y me vio y dijo, ¿usted por qué no está en Bogotá? Yo le dije, ¿por qué no me han llevado? Y durante un año estuvimos hablando porque él se imaginaba, venía de Francia, entonces me dijo, ve a France, TV France y hay un programa que es todo blanco y usted en la mitad y usted hablando con los periodistas, que era un poco lo que yo le hice, la entrevista que le hice en Telepacífico. Y antes de salir de esa entrevista me menciona Mauricio Gómez, que era un lord, un señor, pues impecable. Me dice, yo me quiero llevar unas imágenes suyas y mi productor salió corriendo, grabó las imágenes. Y me acuerdo mucho que se dio ese momento cuando usted lo llevó a hacer Colombia Viva, el Sí. documental, y me dice, Mabelita, no decía Mabelita, Mabel, porque con su voz así Mm, profunda, Mabel, creo que tienes que conocer a alguien. Y una persona que recuerdo con amor, que es Camilo Durán, un sí. señor adorado, me dijo, venga que queremos conocerla. Y fui a Bogotá, no me senté con Pablo Lacerna ya me había visto en video, me senté con Darío Fernando Patiño, con Lucía Madriñán, con Camilo Durán, y gracias a eso el señor Pablo Lacerna se la jugó conmigo. Yo soy lo que soy gracias a Pablo Lacerna y gracias además a que se convirtió en papá Pablo, porque quienes veníamos del interior del país, veníamos además con una, pues era como, yo siempre hago esta chistes, recién bajaditas de la canoa con toda la idiosincrasia de Cali, pues la gran ciudad, con el talento sí, y fue solo un chance, Pablo, fue solo un chance que usted me dio, que me dio ese equipo de Caracol, que me dio Darío, que me dio Lucía, que creyeron en mí, que permitió que yo pudiera soltar las alas y ser quien soy hoy. Pero Mabel, eso fue mérito propio. Eso, la verdad es que lo que yo más agradezco en la vida es a la gente que me haya abierto las puertas, porque eso no se olvida, eso genera un crecimiento personal, que es lo que uno agradece en la vida y es que lo dejen mostrar sus capacidades o sus habilidades. Pero usted me permite decirlo a mí, no lo diga usted. Y esta conversación no se suscita para eso, pero yo lo tengo que decir como lo digo en todos los escenarios. Si no hubiese tenido la sensibilidad social Pablo Lacerna, jamás mujeres negras como Claudia Lozano, Mabel Lara o la Reina Vanessa hubiésemos llegado después de una década de Ilia Calderón a la televisión colombiana. Y solo fue un chance, una oportunidad que nos abrieron la puerta y nosotros nos comimos esa oportunidad. No lo diga usted, Pablo, déjeme decirlo a mí como lo digo en tantos escenarios. Mi proyecto de vida cambió de la noche a la mañana gracias a un chance de una persona sensible frente a la realidad de la diversidad de Colombia. Y ese es Pablo Lacerna y todo su equipo. Bueno, pues agradezco el piropo. No, no lo hice por ni generoso ni altruista, sino porque creo que es lo correcto. Y en algún momento también quise incluir a una presentadora que fuera indígena y buscamos, tal vez la única que tenía como una habilidad comprobada era una modelo cuyo nombre no recuerdo ahora, pero a mí es que a mí me parece que la televisión y los medios hoy en día que están como tan mermados no es tanto, pero en ese momento tenía el desafío de ser incluyente para que las poblaciones de minorías sintieran que podían tener un acceso a lo que todos los demás tenían. Y por lo general los que estamos en televisión nos consideran personajes chéveres, admirables o lo que sea, nos vuelven unos íconos, pero si no hay gente de las minorías que esté en las pantallas mostrando sus habilidades y sus capacidades, pues no hay ese sueño aspiracional. A lo mejor en Estados Unidos, si no hubiera habido los presentadores negros, los periodistas negros, no hubiera podido haber un presidente negro. Aquí ya Así llegamos a es. una vicepresidente negra, lo que demuestra que efectivamente las aspiraciones sirven para proyectar gente y de alguna manera reconocer derechos que, aunque sean legítimos, no han sido ofrecidos como alternativas a la gente. Entonces lo hicimos con total responsabilidad y me siento muy orgulloso de ti, de Vanessa Mendoza. No mencionamos a nuestra modelo estrella, que fue la reina popular de Cartagena, Jamie Paola. Después se volvió actriz. En ese entonces creo que entraron varias personas y fue maravilloso. Algunas sobreviven hoy en los medios, otras no. Lo cierto es que no era por ninguna razón distinta a darle el derecho a quienes les corresponde. Mabelita, cuéntame después, perdón por el Mabelita, eso es de cariño. Eh,
cuéntanos después de la universidad cómo empieza tu carrera en Telepacífico y cómo creciste. Pues Pablo, yo, digamos, empecé en la universidad y rápidamente me vincularon a dirigir un programa de divulgación científica en la Universidad del Valle. Y estando allí, mis amigas de ese Pacífico que me presentaron todo este Cauca, Valle, Nariño y Chocó, yo fui una ciudad, soy una mujer de Puerto Tejada, Cauca, hechura de Cali porque me llegué muy temprano a Cali, pero no tenía como esa relación con el Pacífico litoral. Y mis amigas de Guapi, de Timbiquí, me llevaron a un escenario que a mí me edificó no solo carácter, sino, repito esto, como mi manera de relacionarme con el mundo, que fue el Petronio Álvarez. En el Mm. Petronio Álvarez conocí una persona que era Germán Patiño y Germán Patiño en un Petronio Álvarez me vio, me llama a un casting que salió muy mal, salió muy, muy mal, pero él dijo, Ve esta vieja, porque además no había en Cali mujeres negras. Esta vieja es de comunicación, trabaja en la Universidad del Valle, tiene un chance y empiezo allí a meterme en los medios de comunicación regionales. Fue muy interesante para mí, además, ese redescubrimiento también de mi región. Telepacífico era el canal regional que tenía la obligación de mostrar las gentes del Pacífico. Entonces cubrimos San Pacho en Quibdó, el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto y empezamos a adentrarnos desde la realización y el periodismo como etnográfico a toda la zona del litoral. Y eso me llevó a tener como un reconocimiento. Yo creo que yo he tenido también suerte, claro, había una habilidad, pero también era distinta. Y al ser distinta, la gente volteaba a mirar. Esta no se parece a las otras, esta es distinta, ¿esta quién es? Y voltear a mirar, y cuando ya voltean a mirar, desde lo que yo había estudiado, pude desarrollar mi trabajo. Entonces, sí, Telepacífico fue una plataforma para mí precisamente para seguir avanzando en mi carrera y fue especialmente, digamos, esa línea del canal regional Cauca, Valle, Nariño y Chocó, donde pude como empezar a hacer como mi afianzamiento periodístico. Yo cubrí desde movilizaciones sociales, que en ese momento pasaron muchas, me acuerdo por el tema de secuestrados, hasta tomas guerrilleras, hasta presentaciones distintas de los carnavales y festivales y programas de 3 horas en estudio que me ayudaron como a crecer desde el directo y que luego en mi carrera nacional pues fueron como la base para hacer la tarea. Ya. Mabel, y en ese cubrimiento regional que cuentas, que hay mucho, desde aquel entonces hay muchas situaciones de orden público, eh, ¿cómo esos actores, digamos, armados, percibían que tú como negra estuvieras entrevistándolos a través de un medio que casi siempre lo consideran tendencioso porque por lo general era público, esto dependía de la gobernación del Valle. Entonces tú representabas sin quererlo para ellos las autoridades. ¿Cómo te trataban o te discriminaban o qué te decían? No, al contrario, a mí me iba bien porque, por ejemplo, los actores, como era la única que llamaba la atención, siempre había un poquito como de lo nuevo que llegó a cubrir. Y también yo debo decir, Pablo, que mi formación, yo estoy en gerencia de desarrollo social, luego hice unas maestrías que te contaré más adelante, pero digamos que ese interés genuino de las historias locales era mucho más fácil moverme. No sé si incluso la aceptación, para mí ha sido muy fácil volver a mi ciudad, porque soy una mujer negra y esta es la ciudad negra más importante, por ejemplo, del país. Y yo, al contrario, he encontrado en mi color de piel una posibilidad de camuflarme y de validación en los territorios. Y debo decir además que contrario a lo que me hubiese gustado, hay otras cosas que sí me generan más barreras, pero el color de piel para mí ha sido la ventaja competitiva de poder ser una periodista como anclada a esas audiencias territoriales. Yo recuerdo una vez, ya luego no me voy a adelantar porque tú llevas pues de la entrevista en Caracol, cuando salía gente que le pone el alma, salió una niña de una comunidad indígena por allá en Silvia, ahora que mencionabas las indígenas, y dice, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser como Mabel Lara, porque ella es como yo. Y esas vainas a mí me permitieron moverme con mucha facilidad en las zonas territoriales. Frente a los violentos también, creo que el canal regional sí tenía como ahora como un veto, pero no tan marcado como en este momento, no tan marcado. Yo creo que el canal regional, como también hacía cubrimientos sociales y culturales, tenía un poquito más de apropiación en esas poblaciones y no fue tan difícil, la verdad. No lo recuerdo con dificultad. Bueno, ahora pasemos al escenario nacional al que te llevó Mauricio Gómez abriéndote la puerta de presentar ese talento regional ante un medio nacional. Llegas al canal Caracol y empiezas a trabajar en noticias. ¿Cómo fue
la recepción de ese mundo cerrado de periodistas casi todos blancos o mestizos con una negra que viene pues a ser igual. ¿Cómo te recibieron? ¿Contamos la verdad o No, no, somos? la verdad, la verdad. Porque tú estás además muy bien metido allí. No fue fácil. Yo recuerdo que no fue fácil. Yo sí creo que allí sí sentí bastante clasismo, incluso más que racismo. Yo recuerdo muy generosamente a Jorge Alfredo Vargas que se regaló para decir, la primera emisión la haces conmigo. Y estuvimos ahí el fin de semana. Recuerdo una colega que incluso cuando yo llegué me dijo, yo te voy a preparar para los medios nacionales. Y yo le dije, ¿cómo así? Si yo ya me había ganado incluso, Pablo, un premio Simón Bolívar en Telepacífico. Y cuando yo llegué allá, ella me dijo, yo te voy a preparar. Y entonces me hizo unas lecturas de prompter. Yo trabajaba sin prompter, pues porque me hice en el directo. Y entonces, después de un buen tiempo, me dice, como a un fin de semana a salir al aire, me cuenta, tú no estás preparada todavía. Entonces yo le dije, perdón, si yo mire, hacía 3 horas diarias de noticiero, hacía esto. No, 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 es que lo que hiciste en Telepacífico, eso ya en las regiones no importa, aquí estás en los medios nacionales. Yo recuerdo que fui, pues me frustré mucho, pues porque era validar toda mi carrera, casi 8 años de una televisión regional que había hecho de todo. Y desde ahí yo creo que generamos o generé unas tensiones por mi carácter, pues porque yo soy sobre todo como muy determinada. Ese fue el primer eslabón de mi momentum en Caracol. Además que al principio querían, como no sabían cómo iba a salir, no tenían tan claro, me acuerdo que querían montarme a un programa de las mañanas que era día a día entretenimiento y recuerdo una conversación muy dura con una de mis directores y les dije, mire, yo soy periodista, yo no trabajo en entretenimiento, dame el chance. Y Pablo Lacerna y el equipo de Caracol me pusieron el fin de semana. Ese debut fue muy especial, yo creo por lo mismo, porque era distinta. Lamento mucho recordar que cuando yo debuté en los medios, mis colegas titularon en algunas revistas como El color de la información, el sabor de las noticias. Después de casi una década, como que Caracol vuelve, ese fue uno de los chéveres, como Caracol vuelve a las raíces, o sea, siempre todo muy relacionado a mi color de piel. Y me molestaba mucho que en la calle me decían, ve la negrita de las noticias. Y también las fricciones culturales, pues porque yo finalmente soy una mujer de ciudad Cali, pero soy una mujer de provincia. Y cuando llegué allá encontré resistencia porque además me tocó la generación de las presentadoras. O sea, yo ya había salido la tata, pero estaban las grandes presentadoras y era como un no lugar, Pablo. ¿Quién es esta cosa de que llega acá? Y sabes muy bien que lo conversamos en muchos escenarios, que para mí fue muy difícil, momentos de tirar la toalla, de, uy, no, yo no sé si yo quiero esta agresividad, porque además era un clasismo bastante silencioso. Mis colegas hacían reuniones y a mí no me invitaban. Tenían espacios donde compartían entre iguales, pero yo no, era como extraño, pero como que se normalizaba, o sea, era natural. Y fue duro para mí, fue fortalecer carácter, tenacidad. Nunca creo que en Caracol se dieron cuenta de mis dolores. Hace poco un maquillador me lo encontré y me decía que una colega, a quien respeto, le mencionó una llamada, después de una llamada mía, sabes que yo fui como cómplice de esas conversaciones clasistas y racistas y solo ahora me doy cuenta que esa vaina no estaba bien. Sin embargo, yo creo que eso a mí me permitió afianzar muchas cosas en mi carrera profesional. Una conversación, recuerdo contigo y con otra persona, me decían, esto es duro, pero hágale, mija, hágale. Y yo lo que sí encontré fue respaldo. Lo que sí encontré fue respaldo, lo que sí encontré fue igual formación, lo que encontré además de esto fue una audiencia interesada que pasó a decir, ve la negrita, ve la periodista, y desde allí hacerme un lugar con también la generosidad de un canal que se la jugó por mí. Entonces sí fue muy duro, muy duro. Nadie sabe las noches que llegaba yo a llorar a mi casa, a decirle a mi madre, mamá, yo me quiero devolver. Nadie sabe, por ejemplo, esos espacios donde estaban lugares cerrados y llegaban personas y saludaban a todos y a mí no me saludaban. Como ese trato indigno además per se. Y también debo decir que desde mi tenacidad o desde mi determinación no caía tan bien porque se me leía altiva. Sin embargo, para mí era carácter. Yo no tenía por qué rendirle pleitesía a alguien porque no le caía bien simplemente por lo que yo era. Entonces yo no rendía pleitesía. Sin embargo, en esas dinámicas que para mí eran tan distintas, pues era muy tensionante. Recuerdo, Pablo, algo que no sé si sabías, tú que eras tan fregado como la forma que los vestían. Un vestuarista que a mí siempre me llevaba una ropa colorinchuda y de baja calidad y a mis colegas les llevaban diseñador. Y entonces yo dije, Mm. si me van a calificar por la forma en que me veo,
pues vamos a competir desde el talento. Y empecé a gastarme la mitad del sueldo, que no era muy bueno. Gané como 500.000 pesos más desde que empecé aquí, desde que estaba en Cali hasta allá, y empecé a comprar mi ropa. Empecé a comprar mi ropa y entonces, si me van a medir por eso, listo. Y cuando compraba mi ropa, pues trataba de como de equiparar porque era muy evidente, eran las grandes presentadoras, pues conmigo, con colores amarillos, chillones, y empecé a comprar mi ropa y desde allí, muy decididamente, muy tercamente, demostrar capacidad, que yo creo que al final de los días fue lo que la audiencia empezó a ver y desde allí yo era la que cubría todos los turnos, vacaciones, Mabel Lara. Y me acuerdo, no vamos a decir el nombre que tú y yo sabemos, me decía, tranquila, que esos son distintas audiencias que empiezan a conocerla. Y al final terminó siendo esto, pues obviamente abusaban de la nueva, pero sí en diferentes audiencias empezaban a ponerme en los turnos y yo saqué ventaja de eso, Pablo. Y al final creo que el mensaje de mi experiencia en los medios nacionales es capacidad. Para mí era muy importante que esto saliera bien, porque si no salía bien era otra más. Vean, ahí está, la va a embarrar con todos los estereotipos y prejuicios que tiene un país como Colombia y América Latina frente a mujeres racializadas como yo. Cuente, ¿cuánto duraste en Caracol? 10 años. ¿Y por qué te saliste? ¿Por qué te fuiste? No, mentira. Muchas gracias. No, no, no. No, porque cumplí un ciclo y pues, en esta conversación de amor, de verdad, me dolía mucho que yo en este momento, gracias a ese chance, soy de las presentadoras de noticias tal vez más premiadas de la televisión. Yo tengo 8 premios India Catalina consecutivos, pero cuando dije, bueno, pues yo también quiero estar en el espacio principal, no se me dio la oportunidad. Y lo pedí muchas veces y era el reemplazo, hacía algunas cosas. Entonces, luego lamenté que quien me reemplazó la pusieron de una en el Prime. Ujú. Pero mi generación tal vez no le tocaba eso y yo me cansé también, ¿sabes qué? De estar probando. Como que cada vez que llegaba alguien nuevo tenía que probar después de estar allí. Soy muy injusta si menciono que no se me dio mi lugar. A mí Caracol me lo dio absolutamente todo, todo. Y se lo jugaron conmigo. Me imagino que no era fácil, era una mujer, pues no soy fácil, me imagino. Y también pues había como unos escalones para poder llegar a sus espacios y tenía que surtirlos, pues ya tenía 10 años y también sentía que era momento de hacerme a un lado y seguir avanzando en mi carrera, que si me hubiese quedado ahí me hubiera quedado de segunda, tercera, y me quise dar como un chance más abierto frente a esa posibilidad, Paulo. Y de ahí te fuiste a la vida pública, llámala, a la De ahí me fui a política. Noticias Uno al Prime de Noticias Uno porque Ah, además a presentar en el Prime como una presentadora que el formato de siempre estábamos dos en los sets, y era única, manteniendo el ritmo del noticiero. Allí volví a ganarme 2 premios, 3 premios India Catalina y ya luego me gané mi beca a estudiar en Georgetown, Innovación y Política Pública, que era como, bueno, la evolución de este personaje, de esta periodista que quiere y le gusta el servicio social, ¿dónde va a estar? Me gano esta beca, me voy a Washington. Debo decir que, como siempre en cada paso, voy a decir esto, cada paso de mi vida llamaba a papá Pablo, ve Pablo, ¿qué pensás de esto? Y papá, no se vaya en pandemia, no se vaya. Y yo dije, pero si no es ahora, ¿cuándo me voy? Y asumimos ese reto que después conversamos muy bien, salió medianamente bien, sin duda pudo ser óptimo si no estuviese en pandemia. Y empecé a transitar la vida pública que ha sido también difícil, pero que era lo que quería y al menos decidí de manera seria hacerlo un tiempo de mi vida. pero hubo un momento en que te metiste en la política Sí, señor. y fuiste identificada como de oposición o de izquierda o de lo que fuera. Sí, ese fue un momento muy difícil. Yo me fui a ver, me fui a Estados Unidos y cuando terminé mi curso de innovación y política pública me llamaron todos los políticos, todos los de todas las vertientes. Y vine, si yo hubiese copiado el mensaje en ese momento de quien hoy es mi jefe, de apoyar a Sergio Fajardo, porque digamos, yo soy muy amiga de Sergio y creo como en él, ¿no? Eh, y no estoy participando en política, tal vez hubiera quedado de senadora, mis profesores me dijeron, láncese, haga el ejercicio, y llegué con el nuevo liberalismo. Y en ese nuevo liberalismo, por decisión, nos quemamos. Yo fui cabeza de lista al Senado y en ese momento el nuevo liberalismo, bajo las banderas que se plantearon, decidió apoyar a Rodolfo Hernández y no nos dio la libertad de apoyar. Yo soy una mujer negra, soy una mujer de el norte del Cauca. Y en mi base electoral incipiente generó bastante presión, pero además convencía de que lo que había que hacer era apoyar a Francia Márquez, que me buscó en mi casa, tocó la puerta, y muchas veces a través de diferentes personas me abordó. Entonces yo voté por Francia. Eso, pues la gente dice, pues votó por el presidente. Bueno, en fin, voté por Francia.
Lamento decir que luego de eso no tuve una comunicación fluida con Francia. Francia nunca más volvió a aparecer. Y esa marcada con Francia, ese establecimiento que me había abierto la puerta, toda esa gente, pues inmediatamente rechazó esa posición. Yo debo decir que para mi gente del Pacífico fue el único momento que el voto negro se aglutinó y yo hice lo que tenía que hacer. Y esto, pues ese voto, pues me ha costado, pero yo soy consecuente y coherente frente a ese voto. Digo, me ha costado para ese establecimiento que me vio en los medios de comunicación o ese ejercicio me vio en los medios de comunicación o incluso esperaba que yo no tomaba partido. Sergio, el equipo de centro que fue el desastre, la Centro Esperanza en ese momento, votó en blanco o se fue con Rodolfo. Entonces, para mí era muy difícil irme con Rodolfo Hernández, desde todo lo que representaba él. Y es así como voto y tal. Y desde allí, pues sí, se me ha dicho que soy de oposición, pero lo que yo siempre he sido es una liberal, Paulo. Y Ujú. como mujer liberal de abuelos liberales de Trapo Rojo del norte del Cauca, he sido consecuente. Lo que pasa es que el país no conocía esta visión de mi vida, que tal vez ahora está redescubriendo o al menos entendiendo. Tú mencionaste, definiéndote, que tú eres altiva. O que así te percibían como altiva. En realidad, lo que eres es una persona con su propia dignidad y con su carácter y afirmación de su identidad. Ahora que estás en la Secretaría, saliste de la Secretaría de Desarrollo y Turismo de Cali, ¿en qué estás? Con tu jefe, que no mencionaste el nombre de Alejandro Eder. Sí, Alejandro Eder, ¿por qué estoy con Alejandro Eder? Porque Alejandro es un buen tipo y está aprendiendo a ser un buen político. Eso no se aprende de la noche a la mañana, pero es mejor buen tipo que político. Lo conversamos y estoy ayudándole. Alejandro, cuando pasó todo esto, digamos, sucedieron muchas cosas, entre esas, mi gran amigo Maurice Armitage me dijo, venga hacia Cali un tiempo, ayúdenos en la campaña. Yo dije, bueno, porque para mí, Pablo, antes de salir corriendo de aquí, volver a los medios de comunicación, era muy importante este quiebre de vida de la función pública, que no fuera leída como una aventura para muchas personas de la farándula entretenimiento que se meten a probar. Entonces yo dije, yo me voy a dedicar un tiempo a hacer esta vaina. Y entonces Morris me llama y desde allí pasan cosas en Cali y Alejandro me dice, venga, ayúdeme cuando gana, hagamos la COP 16. Entonces yo le dije, no, yo tenía una asesoría con Banco Mundial, estaba trabajando en temas de diversidad, equidad e inclusión. La CAF también me había puesto un proyecto de seguimiento de los recursos que venían a el Pacífico colombiano. Y yo le digo a Alejandro, no, yo no me voy a meter. Me dijo, métase que la piscina está bajita. Además, vamos a ganarnos la COP. Y como los indígenas con los espejitos en la historia, me trajo así con espejitos vía COP. Y entré en la COP y logramos una super COP cuando nadie creía que era posible. Luego de esto me menciona Alejandro, quédate otro año más, ayúdame porfa, mira que esto está funcionando con tres iniciativas que salieron bien de internacionalización y otras tantas de reposicionamiento de Cali. Y ya cuando le dije, bueno, 2 años, en esta etapa tan dura, lo que me ha dicho Alejandro es, focalízate en el último periodo de servicio público en Cali, en lo que va a ser legado. Y hoy soy una especie de gerente de ciudad en los seguimientos a los proyectos transversales que están funcionando, Paulo. Eh, es un momento muy difícil, la política está pasando por Cali toda, no es fácil lo que está sucediendo en una ciudad como la nuestra, con una situación social tan compleja. Pero estoy tratando de ayudar a consolidar un poco el legado de una administración de tecnócratas que, debo reconocer, le ha faltado escuchar. Y desde allí, en mi formación de periodista, los valores del periodismo puestos al servicio público, estoy tratando de al menos eh, aterrizar los proyectos de las políticas públicas de un tecnócrata quiere plantear a Cali como en el futuro. Eso es lo que yo como que he podido hablar sobre eso. Por ejemplo, el tema de internacionalización, el tema de innovación y tecnología, el tema de desempleo que está funcionando, el tema de posicionamiento de Cali, el tema de turismo, de un sector que además es el que está generando mayores réditos en la economía local. Entonces, en esta etapa estoy en eso, focalizada básicamente en tres proyectos para mostrar resultados. Y con eso decir, check, servicio público, al menos en mi Cali, con resultados desde la gestión, salió bien. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, y cuando tú mencionas una palabra que para mucha gente no dice nada, pero es el tecnócrata, es el contraste entre el político, que era el anterior alcalde Ospina, y Harold Eder, que es criticado porque no es político, porque es tecnócrata, con lo que le importa.
es hacer las cosas lo mejor posible y no, eh, y no estar haciendo de alguna manera demagogia o populismo, pues está muy mal en imagen, necesita una nueva visión de comunicaciones que diríamos es de comunicaciones políticas o por lo menos estratégicas. Ojalá les vaya bien, le queda la mitad del camino y Alejandro, que ha sido un demócrata incluyente y una persona que creyó en la paz y que se la jugó por un periodo muy difícil de Colombia, ojalá termine bien en su gestión. Mabel, ¿qué le podrías decir a la gente de tu raza? Dile a los jóvenes que te ven allá en la pantalla. ¿Qué les quieres decir como legado tuyo en tu paso por la vida? Porque el periodismo también es vida pública. ¿Qué les puedes dar como mensaje de estímulo para su futuro? Tres cosas. La primera, que nadie te diga que no lo puedes lograr. Muchas puertas cerradas, muchos no. Pero hay alguien que siempre te va a dar un chance y apenas te des esa oportunidad, esa abierta de puerta, cómete esa oportunidad. Uno. Dos, yo decidí, Paulo, que mi vida no iba a ser una vida insulsa. Y desde allí, para mí, formativamente, en este momento, como en el periodismo, el servicio público, en mi apuesta generacional, significa que donde esté tengo que hacer una buena tarea. Con mi agenda también. O sea, yo aquí en esta ciudad negra estoy tratando de representar unos valores para que los muchachos, los jóvenes también vean como una posibilidad de servicio público, porque lo que nos han hecho creer es que eso solamente es para un tipo de gente y que eso es un nido de corruptos. Espero no salir tan maltratada de esta apuesta. Y eso significa además estar en el periodismo y hacer como muchos roles en mi vida desde ese sueño o anhelo de representación, porque detesto las primeras veces. Yo detesto que, la primera negra, la primera ministra, no, cuando esta sociedad va a entender que somos parte, como ciudadanos de primera categoría de la sociedad y no las primeras veces que se aplauden como apuestas de diversidad. Y en el fondo no lo son, Pablo, porque es una que está metida en diferentes escenarios, es por eso estoy haciendo esto. Y lo tercero que yo creo que es muy importante es siempre leal a tu propósito y leal como a ti mismo. Yo lo que creo es que cuando me muera Luciano, mi hijo va a tener una placa en su tumba que diga coherente. Al menos él diga, mi mamá fue coherente toda la vida y uno va sumando en la sumatoria de experiencias y de actividades en lo público y en lo personal que digan, no, mi mamá fue coherente, creyó en esto y se la jugó por esto. Y creo que desde allí también ese es parte del legado a mi hijo y es, sea lo que quiera hacer, pero cuando se meta en lo que quiera hacer, tiene que sacarla del estadio y acordarse de los valores que encontró en la casa. Y en lo público, en el periodismo o en este servicio que estoy ahora prestada, pues estoy tratando de sumar generacionalmente a lo que a mí me tocó. A él le tocará otras cosas, a mí esto. Y yo siempre le dije cuando da estas charlas de los niños y de las niñas negras en Pozón, en el Pozón, en Cartagena y todo, les decía, yo estoy haciendo generacionalmente lo que me entregaron mis tías, mi mamá, la posta. Yo llego hasta aquí. El que sigue tiene que seguir sumando a lo que toque, a ver si por fin esta ciudad, este país, este mundo se ve como en su diversidad, sin que eso le genere pues demasiados retos de entendimiento. O sea, los consejos son: atrévete cuando te abran la puerta y métete por la rendijita para jugártela. Segundo, hazlo bien. Y tercero, sé coherente. Sí, Me ahí está. parece que son muy lindos como consejos para una generación, no solo de negros, sino de blancos, de indígenas, todos deberíamos seguir un poco esos tres consejos. Mabel, hacia adelante van a ser difíciles los medios contigo, porque de alguna manera te asomaste a la política, a la vida pública, al, eh, al escenario donde todo el mundo asume que los exitosos deben terminar. Pero me parece que tú debes, para ser coherente, debes seguir acordándote de que como periodista hemos tenido una misión que es el equilibrio y que así no nos lo reconozcan porque nos asomamos a la vida pública o a la política, ese equilibrio es lo que más hace falta en este país. Y ese equilibrio, tú serás una vocera donde estés. Entonces, mantén ese legado como periodista a donde vayas. Lo quiero mucho, Pablo. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotras, porque usted es una persona que nos dio el chance. Pero aparte de eso, donde siempre llegamos y encontramos esa voz dura, Pablo Nacerna no es fácil, no es, ay, no crean, nos da duro palo y nos
pero es el amigo y es el consejero y es el bien intencionado y es también el periodista que admiramos. Entonces, gracias y me quedo como mantra con ese mensaje que me acaba de dar. Yo también te quiero mucho. Espero que la sociedad evolucione en la inclusión y que siga habiendo muchísima más gente como tú, ocupando cargos públicos, periodísticos, políticos, todo que permita que en Colombia cese el racismo y el clasismo. Mucha suerte. Beso. Gracias. Cuídate. Y a Besos. ustedes los esperamos con otra entrevista de pe a pa. Muchas gracias.